¿Qué tal? Muy buen día a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar de ciberseguridad del mes de julio, presentado por Nemo. Les recordamos que estos seminarios virtuales se realizan el último viernes de cada mes con el objetivo de aportar elementos de difusión y análisis al entorno de ciberseguridad en Iberoamérica. Nemo es una empresa global líder mundial en ciberseguridad y ciberinteligencia, y NemoCert es el primer equipo de respuesta a incidentes cibernéticos de capital privado en México, el cual se encuentra enfocado al sector financiero. Como cada webinar, vamos a comenzar con temas de actualidad y tendencias que se generan desde el NemoCert, con base en su servicio de inteligencia de amenazas, que en esta ocasión presentará Mariana Aceves, quien forma parte del equipo NemoCert. Adelante, Mariana. Gracias. Buenos días a todos. La siguiente información corresponde al mes de junio del 2019, la cual es generada a partir del análisis de las diversas fuentes de información que NemoCert procesa diariamente y que es utilizada para notificar a nuestros clientes sobre afectaciones o vulnerabilidades en su infraestructura de TI que se encuentra expuesta a Internet. Estos reportes personalizados les sirven a las organizaciones a mejorar su nivel de ciberseguridad y actuar en mejores tiempos ante la presencia de alguna actividad maliciosa. El detalle de esta información está disponible en el servicio de inteligencia de amenazas. A continuación, tenemos las notas destacadas del mes. En primer lugar, tenemos una vulnerabilidad de ejecución remota de comandos que afectó a casi la mitad de los servidores de correo Exim. Es importante mencionar que NemoCert realizó una prueba de concepto, la cual publicamos en nuestros medios de comunicación para su consulta. En segundo lugar, tenemos una variación de un tipo de ataque que denominaron Rambling, el cual es un conjunto de exploits que permite el robo de información de la memoria RAM. En tercer lugar, se menciona que Firefox publicó una actualización para una vulnerabilidad de día cero que permitía la ejecución de código de manera remota en versiones vulnerables de su navegador. En cuarto lugar, tenemos la exposición de datos personales y bancarios de 11.9 millones de clientes del sector salud. Por último, tenemos la identificación de 4 vulnerabilidades críticas en el kernel de Linux. Continuamos con las brechas de seguridad detectadas en junio del 2019, la cual destaca que hubo 21 casos, de los cuales las filtraciones de la Asociación Americana de Certificación Médica, AMCA por sus siglas en inglés, afectó a 11.9 millones de pacientes exponiendo sus datos de facturación. Una base de datos que expone 5 millones de registros de los pacientes de Mediacare, y por último, una empresa de selección de personal que expuso millones de currículums y detalles personales de sus clientes y empleados. Continuamos con las tendencias de actividad maliciosa en México, donde se puede observar 5 categorías como vulnerabilidades, que para este mes presentó un aumento del 1%, mientras que la categoría de malware presentó un aumento del 177%, phishing presentó una disminución de 1.7%, spam incrementó un 45% y command and control disminuyó un 10% respecto al mes pasado. Respecto a la actividad de Command and Control en México, los cuales representan direcciones IP maliciosas empleadas para realizar el control remoto de equipos comprometidos, en el mes de junio se identificó mayor presencia de estos en Estados Unidos con 8.036 eventos, seguidos de Alemania, Polonia, Países Bajos, Irlanda, Hong Kong y Singapur. Continuamos con el top de vulnerabilidades en infraestructura de México, con 5 categorías, dentro de las que destacan CWMP, protocolo NTP, protocolo Telnet y vulnerabilidades en los certificados de SSL en sus versiones Poodle y Freak, las cuales para el mes de junio presentaron una disminución, siendo la más representativa la vulnerabilidad en el certificado SSL en su versión Freak con el 26.3%.
Para finalizar, tenemos el top 5 de familias de malware con presencia en México, donde podemos observar que hubo una disminución en todas las categorías, como son WannaCry con el 97%, seguido de Ramit con el 38%, Sanity Peer-to-Peer con el 28%, Zero Access con el 12.2% y por último Mirai con el 2% respecto al mes pasado. Muchas gracias, Mariana, por la información tan valiosa generada desde el NemoCert. Y ahora vamos con el tema principal de este webinar, que lleva por nombre Ley FinTech, lo que debes considerar en materia de ciberseguridad, que en esta ocasión presentará Alberto Rodríguez, quien forma parte del equipo comercial en Nemo. Alberto tiene más de 20 años de experiencia trabajando en proyectos del sector financiero. También ha trabajado en diversos proyectos de implementación de plataformas digitales para instituciones financieras igualmente, y cuenta con una amplia experiencia en soluciones regulatorias como FATCA, KYC y AML en los principales grupos financieros mexicanos. Les recordamos que al finalizar esta presentación tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que por favor a través de la ventana de ahí de preguntas de la plataforma nos las hagan llegar. Adelante, Alberto. Hola, buenos días. La agenda que tenemos para el día de hoy, comenzaremos con un contexto general de los temas de FinTech que tiene que ver con los tipos de negocios, el tipo de instituciones, el entorno FinTech en México, un panorama de riesgos en general, principalmente enfocados a ciberseguridad. Luego veremos un análisis del requerimiento regulatorio abordando las características y propiamente todos los requerimientos en materia de ciberseguridad que nos marca la ley FinTech. Al final les mostraremos unas alternativas de solución para hacer frente a esta nueva regulación que está próxima a entrar en vigor. Bien, para comenzar, diremos un poco el contexto con algunas definiciones que si bien es cierto se ha estado llamando FinTech a muchas cosas, para que estemos hablando de lo mismo, FinTech es todas aquellas empresas de tecnología que brindan servicios financieros de una manera nueva, disruptiva, y entonces FinTech es la agrupación de dos palabras, finanzas más tecnología. Estas nuevas empresas FinTech ofrecen diversos tipos de servicios que hacen una competencia directa a la banca tradicional. Una definición propia de la ley es esto que vamos a estar escuchando durante la presentación, que es ITF, que son las instituciones de tecnología financiera. Son todas aquellas empresas o plataformas tecnológicas que realicen transacciones digitales. Otro concepto importante que hay que mencionar son las IFC, que son las instituciones de financiamiento colectivo. Estos son los dos tipos de entidades que contempla la ley. Las empresas FinTech ofrecen diversos tipos de servicios financieros y operan dentro de mercados variados. Algunos prestan sus servicios directamente a las personas y otros directamente a empresas o entidades financieras. Todas ellas tienen una misma característica. Utilizan la tecnología para facilitar la vida al cliente y mejorar la experiencia del usuario. Es decir, en la palma de la mano, el usuario ahora puede pedir un préstamo, generar una solicitud, hacer un intercambio de divisas, hacer una transferencia o hacer una solicitud de dinero entre particulares o entre empresas. Las empresas FinTech han demostrado que existe otra forma de gestionar el dinero y una forma más veloz, más cómoda, más segura, aprovechando el creciente uso cotidiano de la tecnología, principalmente la telefonía móvil o celular. Solamente en México se cuenta con más de 100 millones de líneas activas. Esto es que hay prácticamente una línea activa por cada persona. Esto es mucho más de las cuentas activas que se encuentran en la banca tradicional y es en donde las fintech tienen una oportunidad inmensa para generar y aprovechar todas las oportunidades de inclusión financiera y de acercar los servicios financieros a toda la gente. Por ejemplo,
Esto hace que se facilite la entrega de dinero a comunidades distantes, a gente que no es participante del sistema financiero mexicano, que no es cuentaviente, que no tiene una cuenta de banco, pero sí tiene un celular y que puede llegar a hacer transacciones de envío de dinero, de pago digital o recibir cualquier dinero, ya sea de un particular o de una institución financiera o gubernamental, desde un teléfono analógico o desde un smartphone. No se necesita ni siquiera tener un saldo en el teléfono para poder hacer las operaciones de transferencias de dinero. Ya que el que hace la solicitud de pago es el que gasta en el envío, ya sea de un SMS o desde la aplicación o desde una web. Por lo que la persona o el usuario final se le hace sumamente fácil poder llegar a hacer una transacción directamente y con la seguridad de que el teléfono se encuentra en la palma de su mano. Nos encontramos varios tipos de negocios de la fintech, donde tenemos a los de medios de pago y transferencias, donde están todas las plataformas de pago, de comercio electrónico, transferencias internacionales o pasarelas de pago. Las infraestructuras para servicios financieros, donde está desde la evaluación de clientes, perfiles de riesgo, prevención de fraudes, generación de scoring o generación y originación de préstamos, big data, analytics, inteligencia de negocios, en fin. Contamos también con la originación digital de préstamos, en donde son empresas que se dedican exclusivamente a la generación de información para el otorgamiento de préstamos de manera electrónica. Contamos también con soluciones financieras para empresas, como pueden ser software de contabilidad e infraestructuras de facturación o gestión financiera. Finanzas personales y asesoría financiera, en donde tenemos compradores y distribuidores de productos financieros, educación financiera, asesores automatizados y planeación financiera personal. Mercados financieros nacionales o internacionales, que haya servicios digitales de intermediación de valores, instrumentos financieros y divisas. Contamos con el crowdfunding, Insurtech, donde tenemos la tecnología aplicada a toda la prestación de servicios en el sector asegurador, desde poder generar una póliza de seguro de auto, de vida, de gastos médicos mayores, hasta la misma gestión como tal y el uso de la misma. Criptomonedas y blockchain. Y finalmente las entidades financieras disruptivas, que son entidades financieras puras que operan 100% en el mercado digital. Nosotros consideramos que habrá una tendencia de la reducción de efectivo y una mayor inclusión financiera, y que en los próximos 3 años el incremento de las transacciones a nivel digital será sumamente más alta de lo que sucede actualmente hoy. Conforme el sector fintech vaya ganando terreno comercial, su visibilidad será mayor y por lo tanto sus riesgos de ataques aumentarán. Algunos de estos riesgos son el regulatorio. La misma ley que motiva esta charla prevé algunas consideraciones a tomar en cuenta en aspectos de seguridad de la información, que en caso de no ser consideradas, complementadas y observadas, las entidades fintech podrían ser sujetas a multas o sanciones o hasta cierre de la misma operación. Adelante vamos a revisar todos los requerimientos en materia de ciberseguridad. Los riesgos tecnológicos. En este aspecto nos hemos encontrado algunas de las entidades fintechs que ya han sido blanco de ataques cibernéticos, ya que debido a su naturaleza son de gran interés para los atacantes, tratando de vulnerar su infraestructura, su web o sus aplicaciones o sus plataformas. El siguiente riesgo es el monetario, en donde en consecuencia del riesgo anterior que comentamos, que es el tecnológico, la mayoría de las veces estos ataques son motivados principalmente con fines de obtener beneficios económicos, por lo que las fintech se vuelven muy atractivas para los atacantes. Finalmente, uno de los riesgos más importantes o de mayor riesgo que vemos nosotros
son los reputacionales. Actualmente, y sin importar el tamaño de las instituciones, nos hemos encontrado con afectaciones en la imagen a raíz de, por ejemplo, la usurpación de sus sitios web o falsos ejecutivos que hacen promociones de productos o servicios de una supuesta entidad financiera y que sirven principalmente para generar fraudes. Nos hemos encontrado también con la publicación de apps fuera de los stores oficiales. Esto es que nos encontramos en páginas web una aplicación de una entidad financiera con la misma imagen, pero que no es propia de la entidad financiera. Cuando el usuario descarga esta app, lo que hace es proporcionarle la información al atacante, lo cual hace que pueda ser usada para el robo de la información o bien para algún fraude. Y no hay que dejar de mencionar que debemos de tomar muy en cuenta todas las que deben ser atendidas o todos los riesgos atendidos que se ven en las redes sociales. Nosotros vemos que se utiliza Facebook, Twitter, Instagram para generar fraude o robo de información que muchas veces las entidades financieras no alcanzan a ver o no tienen todos los brazos para poder ver por dónde se está hablando mal de ellos o se están ofreciendo servicios que no son y que se deben de tomar en cuenta para bajarle el riesgo, para la mitigación de los riesgos. Es por esto que en marzo del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la llamada Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, donde el objetivo principal es brindar confianza y certeza a los usuarios de estos servicios financieros. Las instituciones encargadas de hacer esta regulación será la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banco de México principalmente. Es muy importante mencionar que se tiene como fecha límite para solicitar la autorización para operar como institución financiera el 25 de septiembre del 2019. Esto no significa que se debe de tener todo el cumplimiento de la ley a esta fecha, sino que deben de generar la solicitud de la autorización y todavía tendrán un plazo para cumplir con todos los requisitos de la ley. Uno de los objetivos de la ley FinTech tiene que ver con la protección a los usuarios, a las instituciones. Esto, por ejemplo, si una entidad se encuentra fuera de la autorización y es víctima de un ataque o fraude, no hay ninguna garantía ni para el usuario ni para la entidad de poderle hacer frente a este fraude. El prevenir el uso de criptomonedas para actividades ilícitas. Actualmente en México, como bien saben, no se regula ningún tipo de moneda virtual y es necesario poner el contexto general para la prevención de este uso de monedas que típicamente se utilizan para actividades ilícitas. Establecer un entorno de control donde más allá de ser un requerimiento inicial, son requerimientos de revisión y de mejora continua para dar mayor certeza y confianza a los usuarios. Y finalmente, evitar el lavado de dinero poniendo un marco regulatorio y principalmente de observancia de las autoridades financieras en México. Algunos de los actores encargados de las tareas particulares de ciberseguridad son el director general o el administrador único, el órgano de administración o el consejo de administración, el comité de auditoría o el comité de riesgos, el oficial en jefe de seguridad de la información o como bien se le conoce en temas de ciberseguridad y de seguridad, el CISO, el responsable de la administración de riesgos y finalmente un equipo de respuesta a los incidentes de ciberseguridad. Bien, ahora los dejamos con Juan Carlos Campuzano, que nos hablará de los requerimientos regulatorios de la ley. Gracias, Alberto. Dando continuidad a la explicación y revisando el cumplimiento regulatorio que marca la ley FinTech respecto a seguridad de la información,
Comenzaremos con el plan de continuidad del negocio. Es importante mencionar que si bien no se enfoca por completo a seguridad de la información, hay puntos que tienen que ver de forma paralela por esa necesidad, los estamos incluyendo. En particular comenzaremos con el artículo 59, este no tiene mayor profundidad más que decir que la entidad debe de contar con un plan de continuidad del negocio que permita a las organizaciones ante contingencias continuar con su operación de los servicios. Siguiendo con el siguiente punto en particular, aquí se menciona que todo el plan de contingencia del negocio debe de cumplir los requerimientos mínimos que están determinados en el anexo 10 de la misma ley. Y el siguiente punto determina una figura y sus responsabilidades, que en este caso es el órgano de administración, y determina qué responsabilidades son las que debe de tener y dar seguimiento a este órgano respecto al plan de continuidad del negocio. Dentro de ellas, lo que pide es que se determine a un administrador del riesgo. Este puede ser propio o contratado con un tercero, dependiendo las características propias de cada entidad. También dentro de sus responsabilidades está aprobar el plan de continuidad del negocio y sus modificaciones. Debe de definir una política para en caso de contingencias, cómo haría la notificación tanto a sus clientes, a la misma organización o hacia las entidades regulatorias, tomando mayor énfasis en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el caso de estas notificaciones también se hace mención que deben de ser solamente para aquellas contingencias operativas iguales o mayores a 30 minutos. Y dentro de los siguientes 60 minutos debe de presentarse esta notificación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una vez que se haga, determinarán si se debe de notificar alguna otra autoridad. Es importante mencionar que el responsable del órgano de administración debe de notificar al director general de la entidad y es quien a su vez se deberá comunicar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. También está encargado el órgano de administración en este punto de aprobar las metodologías para estimar los impactos tanto cuantitativos y cualitativos en caso de contingencias operativas. El siguiente artículo se enfoca ahora en las responsabilidades del administrador del riesgo, que es la figura que determinó el órgano de administración y que apoyará varias de las actividades del plan de continuidad del negocio. Una de las actividades del responsable del administrador del riesgo es presentar las metodologías que planea utilizar para estimar los impactos y deberá de presentar esta metodología al órgano de administración para su aprobación. Es importante mencionar que esta figura, como sucede en otras organizaciones, se puede apoyar de otras áreas al interior de la organización para estimar de forma adecuada los impactos que puede tener la misma. También es responsable de verificar y actualizar anualmente la efectividad de las metodologías empleadas para estimar los impactos, de revisar y actualizar el plan de continuidad del negocio considerando la aprobación del órgano de administración por lo menos una vez al año y someter a las pruebas necesarias el plan de continuidad del negocio tanto a su funcionamiento y suficiencia de recursos al menos una vez al año. Una vez que se han hecho estas pruebas, deberá informar al órgano de administración los resultados de las mismas con la finalidad de que se emitan comentarios a las áreas involucradas y se identifiquen los ajustes necesarios para mejorar la operación del plan de continuidad del negocio. Por último, menciona que se debe de hacer un seguimiento, un procedimiento de registro, atención, seguimiento y difusión de todas las eventualidades que se presenten y caigan en la detonación del plan de continuidad del negocio. Dando continuidad con el capítulo 6, este se enfoca ya en particular en la seguridad de la información. Menciona varios artículos, comenzando en particular con el artículo 63. Este comenta que el director general o en su caso el administrador único de la institución
será el responsable de implementar los controles internos en materia de seguridad de la información. Cubre varios puntos, varios aspectos que de forma general los tratamos de resumir para no hacerlo tan pesado, pero aún así es mucha información y que los vamos a mencionar a continuación. De forma general, pide que se contemple una segregación lógica, pide que se contemple hardening, que va ligado con asegurar cada componente de la infraestructura tecnológica con procedimientos de implementación segura. También pide que se contemple el principio de menor privilegio de tal forma de que todos los dispositivos que sean colocados se limite su funcionamiento solo a lo mínimo necesario, al igual que las actividades que puedan hacer cada uno de los usuarios en los mismos. No habla directamente de seguridad perimetral, pero dentro de las actividades que pide que se protejan, pues lo involucra. Y en seguridad perimetral, pues es colocar distintos dispositivos que ayuden a la organización a protegerse ante intrusiones, fuga de información, alteración de contenido, inyección de código, por mencionar algunas. Habla también de seguridad física, que se tengan controles de acceso, que se tengan controles ambientales, respaldos de energía eléctrica. Habla de actualizaciones en cada uno de los componentes de seguridad. Pide que se cuente con un inventario de toda la infraestructura de TI de la organización y así como memorias técnicas de su configuración. Toca puntos enfocados a la integridad de la información y confidencialidad de la misma. Pide que se realicen pruebas antes de la implementación de un nuevo proyecto y en particular de los proyectos especifica que se debe de considerar la seguridad desde su diseño, desarrollo, lo que comentábamos de pruebas de implementación, aceptación de funcionamiento por parte de los usuarios, que haya un proceso de liberación y de igual forma que los aplicativos contemplen tanto pruebas de vulnerabilidades como análisis de código antes de que estos sean puestos en producción. Habla un tanto del licenciamiento, especificando que todo el software que se utilice sea licenciado. Pide que se tengan consideradas políticas y procedimientos cuando haya que autenticar usuarios por excepción. Y también en este momento, en particular para los procedimientos de autorización de acceso para usuarios por excepciones, estos deben ser aprobados por el CISO y es el primer momento donde se habla de esta figura que más adelante hablaremos a detalle de sus actividades. Otro punto muy importante es el que va enfocado con el cifrado de la información. Habla que debe de ser considerado tanto en almacenamiento como en transporte y que al menos la información clasificada como crítica, que la refiere en el documento a información sensible que considere nombres de personas, por poner algunos ejemplos, RFC, CURP, también habla específicamente de las imágenes de las identificaciones oficiales y biométricas que deben ser consideradas para cifrarse, como lo mencionaba, ya sea en almacenamiento o en tránsito. Habla también de políticas, de una variedad de políticas que deben de ser consideradas. Habla de controles de integridad, habla de mecanismos de respaldos y de procesos de recuperación de información, habla de bitácoras. Este es un punto importante en el sentido de que una vez que se implemente la infraestructura, solicita que se guarden las bitácoras de cada uno de los componentes de la infraestructura de TI por lo menos por 6 meses y que en activos críticos se contemple hasta 3 años, considerando tanto accesos como las actividades que realiza cada uno de estos usuarios en todos estos componentes. Con esto, de forma general, englobamos los aspectos más sobresalientes del artículo 63. Relacionado ahora con el artículo 64, habla también de las responsabilidades del director general o del administrador único en particular, y el principal es que deben de aprobar el plan de seguridad, y si existe un comité administrativo, este también debe de estar involucrado en esa aprobación. Dentro de los puntos más relevantes se tocan temas como la realización de pruebas de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica, pruebas de penetración, y que estas deben de estar establecidas en un calendario
anual donde se consideren por lo menos la ejecución de 2 de cada una de estas, atendiendo a aquellas de mayor criticidad con base en el valor que tienen los activos dentro de la organización, y que al término de la culminación de estas pruebas se deberán de notificar los resultados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una vez de que se hizo tanto las pruebas como la notificación, deben de contar con un plan de remediación donde se definan los responsables, áreas y en qué tiempo se van a llevar a cabo las mismas. Deben de contemplar tanto programas de capacitación para usuarios, clientes y terceros que involucren temas de seguridad. Deben de establecer mecanismos de comunicación con los clientes en casos de afectaciones. Y de forma general, estos son los puntos más sobresalientes que se tocan en este artículo. Ahora, continuando con el artículo 65, este en particular se enfoca en la creación de una figura de contar con un oficial en jefe de seguridad de la información, denominado como CISO. Esta figura como tal debe ser designada por el director general y administrador único. De forma general, esto es lo que contempla el artículo 65. Ya continuando en el artículo 66, se habla de las obligaciones de la figura del CISO. Dentro de las más relevantes que se tienen, por un lado se encuentra la elaboración del plan director de seguridad que va a regir la estrategia de seguridad que seguirá la organización, la definición de políticas y procedimientos, el seguimiento de la verificación de medidas correctivas que se presenten a raíz de los resultados de tanto análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, análisis de código, revisiones funcionales que se han mencionado en puntos previos. También es encargado de atender todos los comunicados que realicen los reguladores y llevarlos a buenos términos. De igual forma, en este momento se menciona por primera vez la figura de un equipo de respuesta en el documento y que debe de ser coordinado por el CISO. También dentro de sus responsabilidades estará la de notificar a las diferentes áreas de interés, contemplando dentro de estas hasta la dirección general o administrador cuando se presente algún incidente de seguridad, coordinar campañas de concientización y presentar periódicamente los informes de gestión en materia de seguridad, así como aplicar cualquier otra regulación que se presente en materia de seguridad posterior. Ahora bien, con el artículo 67 habla de las obligaciones del director general o del administrador único que se deben de contemplar para la notificación de un incidente de ciberseguridad. En este punto lo que se trata es qué consideraciones debe de contemplarse cuando se presente un incidente para que sea notificado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Normalmente se establece un formato en particular y hace referencia a unos anexos que mencionaremos más adelante. En particular es el 11 y el 12 el que aplican para estas notificaciones. Y también menciona que cuando se presente un incidente debe de tener la capacidad de llevar a cabo una investigación inmediata sobre las causas que lo generaron, contemplando la elaboración de un reporte del incidente, así como notificar a los clientes cuando la información de estos haya sido expuesta, establece un tiempo para la misma, y que los resultados de estos informes deben de ser notificados al regulador 15 días hábiles posteriores a que haya concluido el incidente en cuestión. Ahora, continuando con el artículo 68, este en particular se enfoca en contemplar una base de datos de incidentes de ciberseguridad. Lo que pide es que se tenga un registro de por lo menos 10 años para incidentes que se categoricen como relevantes, y en los demás casos es un periodo de almacenamiento menor. De forma general, estas son las consideraciones que contempla la ley. Es importante mencionar que la especificación pues sí tiene mucho más detalle en cada uno de los puntos, pero es solo un acercamiento a la misma. En complemento con el capítulo 5 y 6 que revisamos previamente, existe un compendio de anexos que soportan la operación de los mismos. De forma general son 5 los que están aplicando.
El primero de ellos solo enfocado al plan de continuidad del negocio, que es el anexo 10. Los otros 4 soportan diversas actividades de forma general el capítulo 5 enfocado a seguridad de la información. Un punto importante respecto a la ley FinTech es que existe una penalización por incumplimiento, en particular cuando no se cubre por completo ya sea el plan de continuidad del negocio o el capítulo enfocado a seguridad de la información, y lo que dicta es una multa de 30,000 a 150,000 unidades UMA, que al día de hoy oscila entre 2 y 12 millones de pesos aproximadamente, por lo cual debe de considerarse pues que una vez que entre en vigor la ley se deben de contemplar cubrir por completo estos puntos. Hablando específicamente de alternativas de solución, la primera de ellas es la tradicional, que cada una de las entidades genere la estructura interna para cubrir estas necesidades con las implicaciones que esto conlleva, tanto de costos, recursos y demás. Y nosotros estamos brindando una solución en la cual, a raíz de la flexibilidad de la ley y aprovechando que permite la externalización del CISO, buscamos apoyar a las entidades tanto en las actividades que tiene como ejecución esta figura, contemplando entre de ellas la elaboración del plan de seguridad, las políticas, entre otras, así como darle seguimiento a actividades de gestión que pueden ir un poco ligadas al seguimiento de actividades como de análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, por mencionar algunas, así como apoyar en tareas asignadas a la dirección general o al administrador único que están enfocadas precisamente en seguridad de la información y que esta figura puede apoyar a mejorar su funcionamiento. Dentro de ellas tal vez actividades de seguimiento muy operativas como revisar la infraestructura de seguridad que tiene implementada la organización, enfocada al seguimiento de memorias técnicas, inventario de activos tecnológicos, por mencionar algunos. Y en complemento a esta necesidad, también estamos ofertando servicios que por nuestra experiencia le dan valor a las organizaciones. Uno de ellos enfocado en alertas, por un lado, de vulnerabilidades, de tal forma que se le notifique a las entidades cuando alguna vulnerabilidad expuesta en el perímetro de su organización esté presente, pues informarles que la tengan identificada y que se tome dentro de los planes de resolución que tiene dentro de las tareas el CISO, así como alertas de ciberseguridad que pueden ir de diversas índoles, no solamente tecnológicas. Apoyar en la gestión de baja de actividad maliciosa. Escuchábamos dentro de la explicación que si bien se debe de preocupar la entidad por prepararse de forma segura al interior de la organización, al día de hoy hay actividad maliciosa que se presenta fuera de esta y se tiene que contar con una capacidad que ayude a eliminarla de Internet y que a su vez pues minimice el impacto de afectación, así como avisos de seguridad, que estos están enfocados en nuestra experiencia que nosotros tenemos respecto al sector financiero, emitiendo avisos de seguridad que por su criticidad deban de ser comunicados con la finalidad de que las entidades tomen medidas reactivas y correctivas para minimizar su exposición de riesgos. Y por último, otro servicio enfocado en informes de vigilancia digital. Estos son muy personalizables ya que se toman criterios de urgencia y necesidad propios para cada entidad con la finalidad de entregar de forma periódica datos de valor, informes que les permita una toma de decisión y más allá de esa información, pues una serie de recomendaciones que ayuden a mejorar la seguridad de la misma. Esto por un lado, en complemento con una serie de servicios de valor que como especialistas en ciberseguridad brindamos al sector financiero, los cuales con gusto podemos poner a su disposición en caso de que sea de su interés. Con esto terminamos la presentación de esta sesión y pasamos a las preguntas y respuestas.
Bien, muchas gracias Alberto y Juan Carlos por la presentación del webinar. Y ahora vamos con la sección de preguntas y respuestas, que ya tenemos algunas que nos hicieron llegar. Vamos con la primera, que es de Julián Ortiz, y dice: se habla de la externalización del CISO, pero quisiera más entender acerca del alcance de este punto. Bueno, aquí lo que hacemos es asignar a una persona especializada para cada una de las entidades fintech, que esa persona va a ser la que sea siempre la misma y sea el que haga las funciones de coordinación y puede llegar a firmar todos los escritos y documentos que sean formales para la CNBB. Sin embargo, esta persona no está sola. Nosotros disponemos de todo el equipo de NemoCert para soportar todas las funciones que pueda llegar a tener el CISO y poder cubrir con todas las tareas que sean propias para ellos. Gracias. Vamos con otra que nos comenta Miriam López, que dice: solo con la contratación del CISO ya cubro por ende todos los requerimientos de la ley. No, desgraciadamente no. Todos los requerimientos que vienen en la regulación fintech acaban siendo básicos en los temas formales. Para los que realmente quieren estar protegidos, tener unos servicios completos, se necesitan mucho más. Se necesita tener un equipo de respuesta a incidentes, se necesita tener a un equipo que nos vea desde afuera, se necesita tener a alguien que vea, que nos cuide los temas reputacionales, por ejemplo, en la dark web, que vea que nuestras apps están protegidas o que no están siendo usurpadas. Entonces, eso no está cubierto necesariamente por la ley. Esto hace que los que realmente quieran tener una protección completa tengan que buscar alternativas de servicios formales, como es el caso de los servicios que proporcionamos nosotros como NemoCert. Gracias. Aquí vamos a ver otra. Bien, hay otra aquí de Juan Ortiz, que nos menciona, dice: la fecha que indican para pegarse estas regulaciones, el límite es el 25 de septiembre. ¿Esto quiere decir que en esta fecha debo cumplir con todos los requerimientos? Bueno, no. El 25 de septiembre de este año lo que tiene que pasar es la solicitud de la autorización ante la CNBB. No se necesita tener todo, para eso hay que generar un plan, hay que empezar a trabajarlo y hay que tenerlo todo listo para que cuando la CNBB llegue a la entidad y se complete el expediente, se le pueda generar la autorización. Bien. Ahora, una pregunta para Juan Carlos Campuzano. Nos menciona aquí Ulises Ruiz, nos dice: ¿ustedes como empresa cumplen con la infraestructura necesaria para operar este tipo de servicios que recomiendan como solución alterna? ¿Qué tal? Es importante mencionar que nosotros somos una consultoría enfocada en servicios de ciberseguridad y como tal contamos con el personal, estamos bien establecidos, contamos con un ser reconocido a nivel mundial, tenemos la infraestructura, llevamos a cabo actividades de entrenamiento de forma constante y las herramientas para operar el servicio.
Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Aquí nos comenta Carlos Salgado, que muy buena presentación y mucha chamba para las startups. Nos dice que si existe alguna distinción del costo del servicio para startups, Alberto. No, nosotros estamos tratando de generar un servicio para las fintech que es bastante estándar y que creemos que funciona perfecto para prácticamente todos los tamaños de fintech, incluyendo las startups. Estamos considerando paquete o el paquete casi como si todos fueran startup, buscando una economía de escala y generando unos precios que sean accesibles para todos y que sea no solamente accesible, sino realmente de valor. Porque lo que les estamos dando es, les estamos disponiendo de toda la plataforma de set financiero de Nemo al servicio de las startups y de las fintechs. Bien, Alberto, muchas gracias. Pues con esto vamos a dar por concluido el webinar del día de hoy. Les recordamos que para el próximo mes, de igual forma, el último viernes tendremos un nuevo seminario web. Agradecemos su compañía en esta sesión. Si tienen cualquier otra duda, pues háganosla llegar ahí a nuestro correo electrónico o bien aquí en la plataforma, y aquí nuestros panelistas estarán contestándolas posteriormente a través de correo electrónico. Muchas gracias y que tengan un excelente día.